Allí siguen las montañas y los ríos como grandes obstáculos que dificultaban la comunicación de los pobladores de la región. Durante miles de años, indígenas de a pie, colonizadores a caballo, arrieros con sus mulas y más recientemente un grupo de soñadores con sus máquinas abrieron con esfuerzo y mucha obstinación los caminos hacia el desarrollo de Antioquia, la Grande. Esta es una historia que empezó en tiempos remotos, que nos habla de un largo proceso. Su resultado, el empresario antioqueño del siglo XXI. Una historia de viejos ancestros ya casi olvidados. Desde muy tempranamente se ha señalado que el oro de las Antillas provenía de Antioquia. Desafortunadamente esta asociación nunca se ha trabajado. No conocemos los circuitos de comercio. Esta es una historia de mineros y comerciantes que nos narra la gesta aventurera de nuestros arrieros. Una historia, en fin, que nos cuenta cómo se desarrolló el espíritu empresarial antioqueño y que nos ayudará a responder una pregunta crucial. ¿Estamos los antioqueños preparados para asumir el reto que nos depara el futuro incierto de la globalización y de apertura de mercados? Acompáñenos en este apasionante relato para conocer el espíritu empresarial antioqueño. En la búsqueda del origen del espíritu empresarial antioqueño se han propuesto las más diversas explicaciones. Para algunos, la solución está en una supuesta estirpe judía. Para otros, en la procedencia vasca. Algunos se remontan hasta nuestros ancestros indígenas. Ante semejante profusión de razones, Tomás Carrasquilla concluyó sabiamente que los antioqueños, sean celtas, iberos, judíos, bereberes, sean mezclados de las cuatro razas, entre la indígena y la africana, no se durmieron al amanecer de la libertad. Más allá de las discusiones sobre el origen étnico de los paisas, ¿cuáles son los momentos más importantes de ese largo proceso de gestación de nuestro espíritu empresarial? En Antioquia, a la llegada de los conquistadores, existía una gran nación, una sociedad localizada entre el río Magdalena y el río Atrato. Y algunos pueblos de esta tierra, que era llamada por algunos la nación de entre los tres ríos, eran expertos comerciantes. Historiadores y antropólogos coinciden en que hay suficientes evidencias sobre una actividad comercial que se extendía más allá de los ríos Atrato y Magdalena. Una de las claves de ese comercio era la sal. La utilizaban no solo para cocinar y preservar los alimentos,
sino también para trabajar el oro y para fijar los colores en sus tejidos. Así, los pueblos que disponían de fuentes salinas y sabían procesarla, empacarla y transportarla, estaban en posición privilegiada. Este pueblo, según los españoles, los tamíes, eran un pueblo esencialmente de comerciantes y eran quienes controlaban el comercio de la sal. Cuando llegan los españoles, ellos se dan cuenta de la importancia que tiene el control del comercio de la sal sobre los indígenas y entran a controlar a los nativos. A los tamíes les quitan el control del comercio de la sal y entonces, digamos que vuelve un caos, desarticula las redes de comercio que hay entre los indígenas. En efecto, el caos sobrevino porque se desarticularon las redes de comercio. Abruptamente se cortó el suministro regular de sal, elemento básico de supervivencia de los pueblos prehispánicos. Esas redes de comercio eran un complejo sistema de caminos, ríos y puentes. Los cronistas que anduvieron por estas tierras eran poco dados al elogio, pero las rutas de comercio les causaron admiración. Ahora sabemos que las rutas mercantiles de nuestros ancestros indígenas se extendían más allá del territorio actual del departamento de Antioquia, incluso más allá de las fronteras de Colombia. Pero, ¿cómo se realizaba este intercambio? Los investigadores han reunido nuevos datos y las primeras conclusiones son sorprendentes. En una amplia extensión de Mesoamérica, desde el Imperio Azteca hasta las tierras incas de los Andes, desde las islas del Caribe a las selvas del Orinoco, un hallazgo constante ha llamado poderosamente la atención de los investigadores: las águilas doradas. Y las figuras solo valían por su peso en oro, que sería fundido y enviado a la metrópoli. Sin embargo, rastreando viejas crónicas, se ha podido empezar a descifrar el enigma de las águilas doradas. En efecto, entre las pocas piezas de nuestra orfebrería que escaparon al fatal destino de ser convertidas en lingotes, se conservan algunas de estas maravillosas figuras. Pero, ¿para qué servían? ¿Y por qué se encuentran dispersas en casi todo el continente americano? Se trataba entonces de una moneda prehispánica. Si esto era así, entonces no era solamente el trueque, la forma general como intercambiaban mercancías nuestros ancestros. Se abre así un nuevo horizonte de investigación que permitirá no solo descifrar el enigma de la moneda indígena, sino avanzar de los mitos antiguos hacia la realidad de nuestra historia. En Centroamérica no hay oro y el oro de Centroamérica dicen que provenía de Antioquia. Esto nos señalaría una ruta comercial muy amplia, o por lo menos rutas de intercambio o de interacción muy amplias que hasta el momento la arqueología no ha considerado. Las evidencias disponibles conducen a un lugar de donde procedía buena parte del oro que movió el comercio prehispánico, las míticas minas de Buriticá. De Buriticá partían varias rutas hacia Centroamérica y hacia el resto de Sudamérica. Una de ellas, tal vez la principal, unía a buena parte de la provincia de Urabá y la provincia de Huaca y la provincia del Darién con las provincias del Istmo de Panamá. Este vistazo al perdido comercio prehispánico se enriquece con la noticia sobre el uso de básculas. Cieza de León reportó que en la provincia de Antioquia usan de romanas pequeñas y de pesos para pesar el oro.
Caminos, ríos, puentes, águilas doradas como medio de pago, instrumentos para pesar mercaderías, un completo sistema de intercambio mercantil y un pueblo dotado especialmente para la actividad comercial. Robledo elogió sobremanera por lo vivos y entendidos o inteligentes, por lo que eran grandes rescatadores, él lo decía, es decir, comerciantes. Y menciona que comerciaban con todos los pueblos. Todo esto nos pone de presente pues que ciertas características que posteriormente se señalan del pueblo antioqueño, como pueblo de comerciantes, como pueblo despierto, estaban presentes en algunas de estas poblaciones. Por esos caminos, algunos más anchos que los del Cusco, como los registra el escribano Sardela, durante siglos circularon figuras de oro, cal, tejidos, maíz, carne, pescado, cerámica, hojas de coca, caracoles, miel y cera de abejas, y hasta seres humanos. ¿Hacia dónde avanzaba ese sistema comercial cuando fue destruido abruptamente por los invasores españoles? Las sociedades que ocuparon el territorio que actualmente es el departamento de Antioquia no fueron sociedades aisladas, sino por el contrario, fueron sociedades muy unidas debido a las rutas comerciales. Todo lo demás, el sistema de intercambio con sus productos, sus caminos y puentes, su sistema de pesas y medidas, se hundieron en el olvido y desaparecieron para siempre. Fueron otros tiempos, otra historia que apenas estamos empezando a comprender. El territorio antioqueño, convertido en una provincia más de las posesiones españolas de ultramar, se sumerge en el letargo de su vida colonial. Un largo camino debían recorrer las mercaderías que venían de Europa antes de llegar a Santa Fe de Antioquia, Zaragoza o Cáceres y alcanzar los territorios de explotación minera. Estas mercancías entonces de manera legal venían primero con un sistema que se llamó de flotas y galeones. Este sistema era un sistema rígido. Todos los barcos salían formando una flota en una determinada época del año de España. Llegaban a Cartagena de Indias, ahí hacían una primera pequeña feria, pero su destino real, el de esta flota, era Portobelo, en el Atlántico, en Panamá, en donde ellos esperaban a los comerciantes de Lima, de Quito, que venían por el Pacífico, llegaban a la ciudad de Panamá, atravesaban todo el istmo de Panamá y hacían la gran feria de Portobelo. La travesía entre España y las colonias estaba sometida a un estricto control por la corona española. Todo el tráfico comercial con América se concentraba en Sevilla y era administrado por la todopoderosa Casa de Contratación, fundada en 1503. ¿Cómo lograría España monopolizar el comercio con sus extensas y remotas colonias? Hasta un centenar de navíos entre galeones mercantes y naos de la Real Armada cruzaban el Atlántico llevando mercancías a las Indias, pero sobre todo acarreando oro y plata para financiar las guerras y sufragar el lujo y esplendor de la corona española. Estudios basados en los registros de la Casa de Contratación de Sevilla indican que durante los primeros 80 años, España se apropió de 17.000 toneladas de plata y 180 toneladas de oro. Pero esta cantidad representa apenas el comercio legal de metales preciosos. Se calcula que otro tanto era llevado a Europa por la vía del contrabando. Tampoco se ha podido establecer con certeza la magnitud del comercio de las esmeraldas, las perlas y otras piedras preciosas. Las flotas estuvieron en operación durante cerca de 200 años.
Después de que este sistema fue muy inviable, sobre todo porque las guerras impedían que regularmente se mandaran esos galeones, como la rigidez misma del sistema se vio que no permitía pues un desarrollo adecuado del comercio, se pasó a lo que se denominó ya en el siglo XVIII los navíos de registro sueltos, es decir, barcos que cruzaban el Atlántico en cualquier época del año. Uno de los pocos puertos autorizados para el comercio con la metrópoli era Cartagena de Indias. Hasta allí acudían los comerciantes antioqueños. Compraban bajo varios mecanismos. Uno era que iban a Cartagena y compraban. Entonces un comerciante de aquí viajaba hasta Cartagena, compraba muchas mercancías, se tardaba varios meses y después con toda su introducción venía a Antioquia, se venía por el camino pues por el Magdalena, pasaba por Monpós, llegaba hasta Nare y de Nare cogía pues el camino por tierra para Río Negro, fuera para Medellín. Esta es como la primera fuente de provisión grande, que es unas mercancías que vienen de Europa legalmente. Los estrictos controles de la Casa de Contratación de Sevilla, las interminables guerras europeas que cortaban las rutas marítimas y la vulnerabilidad de los galeones españoles ante el asedio de piratas y corsarios abrió el camino a un nuevo negocio inmensamente lucrativo que iba a irrumpir con fuerza en las colonias españolas de América: el contrabando. El contrabando en Antioquia durante todo el periodo colonial fue una actividad demasiado corriente. Lo practicaba todas las personas, indiferente de su color, de su estrato socioeconómico, desde los más pobres hasta los más ricos, lo ejercían. Los pobres contrabandeaban aguardiente y tabaco, que eran dos productos monopolizados por la corona. Los ricos contrabandeaban telas, vestidos, vajillas, utensilios de cocina, vinos y otros artículos comestibles traídos de Europa. Muchas de las fortunas que hubo en la Antioquia colonial se crearon también con base en el contrabando. Muchos de los personajes pertenecientes a las élites de la ciudad de Antioquia o de Río Negro, de Marinilla o de Medellín eran contrabandistas reconocidos que desarrollaron su actividad paralela al comercio. Hubo épocas de mucho contrabando, sobre todo en las épocas en que había guerras y conflictos internacionales y en las que España estaba comprometida. Cartagena de Indias no era la única puerta de entrada del contrabando. Desde Panamá, que reemplazó a Santa María de la Antigua del Darién como capital de Castilla de Oro, se distribuían mercancías ilícitas hacia toda la América colonial. Los tenientes generales de la Real Armada, en sus Noticias Secretas de América, clasifican el contrabando en 3 categorías: géneros de Europa, esclavos negros y vestidos de China. Fuera comercio legal o contrabando, el hecho es que nuestros comerciantes se las arreglaban de alguna manera para traerlas hasta Antioquia. Pero corrían un gran riesgo. Este comerciante también corría el gran riesgo de que sus deudores no le pagaran. Él no le pudiera pagar al gran comerciante abastecedor que le debía, y muchos de ellos se declaraban en quiebra. Pero los que sabían manejar el flujo de todos esos capitales que movían, los que manejaban el asunto del riesgo, los que buscaban mercancías nuevas, los que buscaban rutas nuevas, esos lograban hacer cierta acumulación. De ahí es que muchos autores han dicho, surge el espíritu empresarial antioqueño. Es de estas personas que surge, estos hombres que a través de esa actividad comercial van a correr riesgos, van a innovar, van a ver qué nuevo pueden hacer en negocios. Ellos son los que van abriendo el campo para que ya en el siglo XIX surja el gran empresario en Antioquia. Son de la casa. Durante todo el periodo colonial, la actividad comercial se fue estratificando hasta tomar la forma de una profesión establecida. Estos señores que se dedicaban al comercio
pues se pueden catalogar en muchos grupos. Existe lo que ordinariamente se ha denominado comerciantes, aunque el término, pues, si uno lo precisa, pues necesita realmente ser como definido de una manera mucho más concreta, porque se anota como comerciante a cualquiera. De todas maneras existe como el comerciante, que es el más alto, pues digamos nosotros, en una pirámide, que es el que va directamente, se conecta con los mercados proveedores. Una escala por debajo estaban los mercaderes. Con menos capital, muchas veces no podían desplazarse hasta los grandes centros de abastecimiento como Cartagena de Indias. Y ya mucho más abajo de eso estarían los tratantes, rescatantes, que son aquellos que se proveen de los comerciantes que traen mercancías aquí. Usualmente estos comerciantes les entregan las mercancías con un porcentaje y estos señores se dedicaban ya a vender esas mercancías de manera concreta en todos los sitios de libres y en todos estos lugares mineros. La base de todo el sistema era el crédito, y este solo podía funcionar si se confiaba en la palabra empeñada y en rudimentarios instrumentos de libranza, cobro y depósitos de pago. Además, este señor necesitaba un capital y eso también era difícil de lograr. Meterse en una serie de operaciones de crédito con los proveedores, operaciones que muchas veces hacían que ellos no pudieran saldar a veces a tiempo la deuda que tenían, porque a su vez vendían a crédito, daban a crédito a los otros que distribuían mercancías, pero también vendían a crédito a los clientes en su tienda. Este complejo engranaje de créditos muchas veces fallaba y arruinaba a los comerciantes. A pesar de ello, la actividad comercial de los antioqueños hizo posible el ahorro y la creación de fortunas. Pero, ¿qué tan frecuente era el éxito comercial? ¿Qué tan grandes eran esas fortunas? Eso es muy relativo. En realidad sí hay comerciantes que hicieron fortuna, otros no, porque es muy relativo calcularle a una persona en un momento determinado cuál era el monto de su fortuna, dada toda esta cantidad de créditos que tenía, tanto a favor como en contra. Así, avanzando en medio de riesgos y dificultades, el comerciante antioqueño se convirtió en empresario. Se fue moldeando una mentalidad dispuesta a innovar para amortiguar el riesgo, a buscar alternativas de negocios para asegurar su capital. Los primeros empresarios antioqueños, muchos de ellos dedicados al comercio, pero con inversiones en minería, agricultura y ganadería, se fueron estableciendo como una élite. A los ojos de la población eran una aristocracia adinerada. Pero, ¿qué tan ricos eran los hombres de fortuna en Antioquia? Hablar como de la parte de la dimensión de las fortunas en Antioquia, es importante precisar lo siguiente. Aún los ricos de Antioquia son pobres si se los compara con otros personajes de la Nueva Granada, si se los compara con personas del Perú, de Quito, de México. O sea que a nivel de historia comparativa, los ricos de Antioquia son muy pobres. No alcanzan a tener nunca la dimensión de las fortunas de esos lugares. Nosotros aquí estábamos hablando de una fortuna grande, la de Bernardo Martínez. Puede estar más o menos, uno lo calcula, en los 150.000 pesos de oro. Pero en México hay comerciantes cuya fortuna son de 3 millones de pesos. Esa élite minera de la provincia estaba compuesta por un puñado de propietarios de minas y de esclavos. Pero no eran solamente padres de familia blancos. Entre los grandes mineros y empresarios originales había también un grupo importante de sacerdotes. Los 10 mineros más ricos del continente americano, en un cuadro se ve 5 de ellos son sacerdotes y ellos 4 están aquí en Medellín o pertenecen a Medellín. Los fundamentales son este vicario superintendente
presidente Juan Salvador de Villa y Castañeda, un hombre que concentraba mucho poder económico y además ideológico con el equipo de sacerdotes que lo rodeaba. ¿Cómo hicieron fortuna estos clérigos? Esa élite minera de la provincia estaba compuesta por un puñado de propietarios de minas y de esclavos. Pero no eran solamente padres de familia blancos. Entre los grandes mineros y empresarios originales había también un grupo importante de sacerdotes. Los 10 mineros más ricos del continente americano, en un cuadro se ve 5 de ellos son sacerdotes y de ellos 4 están aquí en Medellín o pertenecen a Medellín. Los fundamentales son Juan Salvador de Villa y Castañeda, un hombre que concentraba mucho poder económico y además ideológico con el equipo de sacerdotes que lo rodeaba. ¿Cómo hicieron fortuna estos clérigos? Son sacerdotes que ahorran, es decir, transforman sus fortunas en capital financiero, que luego invierten en la agricultura, específicamente en asuntos como la quina, el añil, el tabaco. Realmente son fortunas muy grandes. Todavía pues no disponemos de los
estudios de archivo que nos permita establecer poco más o menos cuál es su monto. Lo que sí sabemos es que las raíces del espíritu empresarial antioqueño se basan en esas fortunas. Por supuesto, es un sacerdote muy diferente al sacerdote contemporáneo. No era mal mirado cuando, además de la misa, ejercía como gran empresario del oro o como gran tratante de esclavos, o cuando tenía sus enredos pues con mujeres y tenía hijos. En el siglo XIX, esas fortunas se invertirían en haciendas cafeteras. Al iniciarse el siglo XX, los capitales acumulados a partir de la riqueza de aquellos sacerdotes participarían en la adquisición de maquinaria en Inglaterra para la industrialización del Valle de Aburrá. Aquellos primeros empresarios, fueran ellos sacerdotes o padres de familia, debían importar desde España vía Cartagena de Indias, Santa Fe o Quito bienes de consumo y casi todo lo que necesitaban para sus emprendimientos. Pero esta situación iba a cambiar. Cuando nos liberamos del yugo colonial español, comenzaría así un primer intento de industrialización. En medio de la euforia y las celebraciones de la independencia, se estaba produciendo un fenómeno que haría que Antioquia se anticipara en décadas a la industrialización en América Latina. Cuando toda Latinoamérica eran aldeas agrícolas rodeadas de cultivos, ciudades tan grandes como Buenos Aires, puertos enormes como los del Brasil, ciudades importantes en donde había toda una nobleza y un clero muy pomposo como en México, no tenían ninguna industria. Cualquier elemento, un cuchillo, un asadón, por sencillo y simple que fuera, tenían que traerlo de España. En cambio, en Antioquia empieza una industria naciente, lo que era un pequeño taller artesanal se iba volviendo una industria, porque existían las máquinas en Inglaterra, y entonces decían esto es excelente negocio, y lo traían de Inglaterra y lo montaban aquí, y ese principio industrial encuentra al pueblo apropiado para hacer esas cosas. Un pueblo trabajador con la mística suficiente para romper paradigmas. Un pueblo con sentido del comercio, con ansias de progreso. Medellín es un pionero en Latinoamérica de la industrialización y se va formando un espíritu industrial, un espíritu, porque era también posible trabajar en grupo, porque esos ancestros de 500 años habían tenido que, para sobrevivir, trabajar en grupo. Y entonces se va formando ese fenómeno tan celebrado, tan comentado, tan analizado, porque hay cientos de libros que analizan ese fenómeno de la industrialización antioqueña. Los especialistas siguen estudiando por qué esa semilla que sembró Antioquia no se propagó por el nuevo país. Una cosa que empieza en 1830, va creciendo durante todos los años 1800, que florece al final del siglo, y en los primeros años de 1900, Medellín era una ciudad industrial, rica, que exportaba sus productos a una parte y a otra, a lomo de mula, con las dificultades más grandes del mundo. Medellín tenía un movimiento de arrieros y de mulas comerciando por todos los caminos de Colombia. Aquella industrialización temprana fue posible gracias al comercio. A su vez, el comercio floreció al conjuro del oro en polvo como forma de intercambio por excelencia. Oro extraído por generaciones de trabajadores mineros, indios, negros o libres, y acumulado por unos pocos. Si en los tiempos prehispánicos se comerciaba por medio de trueque o utilizando las legendarias águilas doradas como medio de pago, en los siglos que siguieron al descubrimiento,
el medio de pago por excelencia en la provincia de Antioquia fue el oro en polvo. ¿Cómo se hace el comercio? Básicamente con oro en polvo. El medio de pago era oro en polvo, pero también había mucho trueque, mucho fiado, ¿sí? Usted en las tiendas misceláneas y en las pulperías, usted le iban llevando la cuenta de lo que debía, pero hay muchas transacciones que no se hacen con oro en polvo. Pero el medio de pago más importante era el oro, no hay tampoco mucha circulación de monedas. Los comerciantes, los mercaderes más ricos hacen unos viajes muy largos, hacen testamento antes de irse y en su casa destinan uno de los cuartos como tienda miscelánea cuando están surtidos de mercancía. Los sectores sociales vinculados a la minería son básicamente dos. Por un lado existe un grupo que en la época colonial se denominaban los señores de minas y cuadrillas. Estos eran los propietarios de varias minas. Ellos, para garantizar una explotación a largo plazo, hacían el registro de varios yacimientos y por otro lado tenían una cuadrilla de esclavos que siempre, para ser considerada una cuadrilla, debía ser mayor a 5 esclavos útiles, es decir, una persona en plena capacidad de producción. El otro grupo estaba compuesto por mineros independientes. Su importancia para la acumulación originaria de capital y para la gestación del empresario paisa crece a medida que se estudia más a fondo nuestra historia minera. Son los mazamorreros. Para la Real Hacienda Colonial, un mazamorrero era una persona que se dedicaba a la minería de manera independiente. Su capacidad económica solo le permitía contratar un reducido equipo de trabajo. ¿Saben ustedes cuántas minas hay en Antioquia? Fue lo primero que preguntó Francisco Silvestre cuando llegó en 1775 a tomar posesión como gobernador de la provincia. Nadie lo sabía. Y a pesar que Silvestre se dedicó diligentemente a inventariar las minas y a censar a los mazamorreros, nunca se pudieron establecer cifras confiables. Poco se sabe sobre el número de mazamorreros existente en un periodo. Tal vez el único registro numérico que existe son algunas matrículas que se hicieron a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX para la región de los Osos. En ese momento, entre 1790 y 1815, ahí se matricularon más o menos como mazamorreros unas 550 personas. Una vez se inicia nuestra vida independiente, los ricos aluviones de nuestros ríos explotados por siglos empiezan a agotarse. El minero esclavista de los tiempos coloniales ha conformado una clase con suficiente capital acumulado. Eso le permitió abrirse paso hacia otras actividades empresariales. Por su parte, los mazamorreros siguieron creciendo en número e importancia. Y en su condición de hombres libres, van a protagonizar el último gran crecimiento de la producción de oro en Antioquia antes de la independencia. Los mazamorreros están listos para convertirse ellos también en empresarios. Ahí están, esa capa de mestizos, mulatos, zambos, descendientes directos de esos negros manumitidos y obviamente relaciones de negros con indios, con blancos, en fin. Son la mayoría de la población de Antioquia en ese momento. Esa mayoría va a protagonizar más adelante el grandioso fenómeno de la colonización antioqueña. Es la misma que descubre que puede lavar oro como trabajador independiente en los ríos, lo que en el siglo XVIII ya se llamó los mazamorreros. Y esa va a ser desde ese momento la mayoría de la población antioqueña. En el cruce de historias que van delineando los perfiles del empresario antioqueño, aparece una y otra vez una figura que era ya legendaria cuando nuestros abuelos abrían las montañas y extendían la frontera habitable de nuestro territorio: los arrieros.
Cuando el visitador Juan Antonio Moni Velarde se dirigía a la provincia de Antioquia en 1785 para implementar las reformas borbónicas y sacar así a la región del estancamiento económico, padeció tales penalidades en el camino que tomó la decisión de empezar a mejorarlos antes de implementar cualquier reforma. Pero décadas después, los caminos seguían siendo una desgracia para los viajeros y un obstáculo para el desarrollo. Hacia 1825, esta situación había empeorado, si es que ello era posible. Así lo atestiguaron los pocos viajeros que se aventuraban por estas lejanías. Bajo semejantes condiciones, la arriería, desde la colonia hasta el siglo XX, emergió como la única solución posible a los tremendos obstáculos que la naturaleza interpone al tráfico fluido del comercio. La arriería fue la primera forma de transporte de carácter o de nivel comercial que hubo en Antioquia y prácticamente en todo Colombia. Sin embargo, fue en Antioquia donde ella llegó a tener su mayor desarrollo y su mayor importancia. La arriería nació y se consolidó como negocio y como forma de acumulación de capital a partir de los grandes movimientos de población, de cargamentos y de equipos que se desplazaban de Antioquia para la colonización de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, el Valle y el norte del Tolima a lo largo de todo el siglo XIX. Y se desarrollaron así recursos técnicos interesantes como fue lo que se llamó la turega. Y ahí se instalaban las máquinas o los cargamentos que fuera necesario transportar. Aquello permitió traer los primeros telares pesados a Medellín, ayudó a traer las primeras grandes máquinas eléctricas, ayudó a traer las primeras calderas de vapor para las industrias de Medellín. En fin, fue una herramienta fundamental para el desarrollo de Medellín. Y no solamente eso, sino que desempeñaron un oficio todavía más delicado y más importante. Ellos eran los que transportaban el oro de los mineros a los puertos de exportación o a Bogotá, a los bancos, cuando había que acumular ese oro en los bancos. Y nunca faltaba ni 1 miligramo de oro. La historia de los arrieros no es una rueda suelta. El hilo conductor es el transporte que se realizó durante más de 300 años a lomo de mula y de buey. Como este comercio lo realizaron los arrieros, terminaron por confundirse en un solo concepto: arriero y pequeño comerciante. O sea, esos hombres tan rudos, tan fuertes, tan aparentemente tan primitivos como eran los arrieros, eran hombres de una integridad y de un carácter a toda prueba. Ellos manejaban el oro. Y se dice, por ejemplo, que don Alejandro Ángel, que fue en sus primeros años, uno de los grandes empresarios de mulas y arrierías de Antioquia, era persona a quien se le entregaba con la más absoluta confianza a él y a sus arrieros el oro que se producía en Antioquia para llevarlo a Cundinamarca o para llevarlo a Barranquilla, la exportación, y nunca se perdió ni una sola fracción. Como Alejandro Ángel, muchos empresarios empezaron su ascenso social y económico desde el humilde oficio de sangrero, de caporal y de arriero. Aquellos comerciantes de fines del siglo XIX que no solo vieron la oportunidad de negocio suministrando los productos que necesitaban localmente los mineros y los ganaderos de la época, sino que ven que con el oro pueden crear un comercio de doble vía y empiezan a enviar el oro a Estados Unidos o Europa principalmente, o ven la oportunidad en el café. Bueno, a Colombia llegó el café, a lo que llamaba entonces el virreinato de la Nueva Granada en el siglo XVIII, y entró por Santander del Norte. Entonces empezó a propagarse por los Santander y Cundinamarca. Cuando empezó el siglo XIX, aquí en Antioquia no había ni una mata de café.
Pero un drama familiar, resultado de las luchas políticas de entonces, permitió que el café llegara a nuestra tierra. Ese acontecimiento iba a cambiar para siempre nuestra vida económica y social. Pero resulta que por allá en 1860, el general Tomás Cipriano de Mosquera, en uno de esos actos atrabiliarios que tenía, derrocó de la presidencia a don Mariano Ospina Rodríguez, el padre de Pedronel y don Tulio. Lo mandó fusilar sin compasión a él y a sus ministros y a sus hijos y a la señora y a todo el mundo, porque así era Mosquera. Pero el cuerpo diplomático en Bogotá intercedió por don Mariano Ospina, que no lo fusilaran. Entonces Mosquera accedió a cambiarle la pena por el destierro. Entonces Mariano Ospina se radicó en Guatemala. Allá entonces don Mariano Ospina Rodríguez, desterrado, aprendió a sembrar café y aprendió a procesarlo. Se dio cuenta que en Colombia eso sería un enorme negocio. De manera que cuando volvió al país, don Mariano, ya con sus hijos y su señora, y se volvió a restablecer aquí en Medellín, él se dedicó a la labor didáctica de popularizar, divulgar y enseñar el cultivo del café en las fincas de él y de sus hijos. Ya ellos tenían fincas muy grandes por aquí en el suroeste. Esos nuevos agricultores cafeteros iban a disponer de un recurso sin el cual nunca habría llegado Antioquia a convertirse en la región cafetera por excelencia que llegaría a ser a mediados del siglo XX. Pues yo creo que en Antioquia fue fundamental la arriería, porque es que fíjese usted que aquí en Antioquia pues se sacaba el café por el ferrocarril, pero pues sería que del Valle de Aburrá, ¿cierto? Pero yo creo que en ese café del suroeste debió influir mucho la arriería. Llevar ese café por el Cauca, de algún modo al Magdalena, o traído desde esa zona, eso no se ha estudiado muy bien. Traer por recuas de mulas será Medellín, a Trillar y de ahí por el ferrocarril de Antioquia. La combinación de arriería y ferrocarril se constituyó en la infraestructura de transporte que sirvió de base a una verdadera fiebre del café. Y se dieron cuenta de que eso era un gran negocio, no solo sembrarlo y cultivarlo, sino exportarlo, que es todavía mejor negocio. Y entonces ellos se dieron no solamente a cultivar y producir café, sino a propiciar y a entusiasmar a la gente a que se sembrara café. De los cafetales en las empinadas laderas de las montañas antioqueñas, de allí a las instalaciones para el beneficio del grano, al lomo de mula hasta la estación del ferrocarril y de allí a los mercados mundiales. Nos encontramos en la estación Medellín, hoy patrimonio histórico y arquitectónico de la nación, símbolo de lo que han llamado desarrollo y pujanza de los paisas a principios del siglo XX. La historia de los ferrocarriles no es solo la historia del ferrocarril de Antioquia, es la historia de los ferrocarriles en Colombia. Es decir, Antioquia estaba inmersa en una dinámica nacional demandada por unas condiciones internacionales. Con la conexión al sur nos encontramos con un panorama económico mucho más amplio, porque fue así como Antioquia podía conectarse con los dos sistemas fluviales, el Magdalena y el río Cauca. Entonces conectamos a ferrocarriles con máquina de vapor, con barcas de paso, con sistemas de tranvías, con caminos carretreables. Es por lo tanto que se considera el ferrocarril como un eje de desarrollo que permitió a su alrededor generar otros procesos. El ferrocarril demandó de las localidades en las cuales iba haciendo paso un desarrollo, con obras de ingeniería, con obras de arquitectura, con obras complementarias, para no quedar aislado, porque era una demanda nacional, era una demanda internacional.
Francisco Javier Cisneros convenció a los líderes antioqueños que el ferrocarril daría el impulso definitivo para llevar el café de nuestras montañas a los mercados mundiales. Para entonces, el café era apenas un rubro insignificante en la escala de la economía regional, pero no dudó en escribir estas palabras proféticas. Eso lo vio claro Cisneros, y entonces, como a medida que fue el ferrocarril progresando, empezó también a extenderse la siembra del café aquí a las regiones centrales de Antioquia, a la parte del Nus y un poco hacia el norte, sobre todo hacia el suroeste y luego hacia la zona de Sonsón. Esa proliferación del café se ve casi como un movimiento explosivo, es en los años 1880. Fue un crecimiento exponencial de aquellos primeros cafetos sembrados por Tyrrell Moore en 1830 hasta miles de hectáreas y millones de cafetos. Entonces tenemos en Colombia, en 1870 se exportaban 100.000 sacos y en 1874 ya eran 172.000 sacos, como quien dice aumentó un 70%. Hacia 1878 informaba Cisneros de que existían 328.000 cafetos que cubrían 328 hectáreas. En el 80 se hablaba de 1 millón de nuevos cafetos en producción. Para mediados de 1890, el café representaba mucho más de la mitad del valor total de las exportaciones colombianas, y en los años pico de 1895 y 1896, el café significó cerca del 70% del valor total de las exportaciones. Finalmente, una vez conectadas a las zonas de producción cafetera con los ríos Cauca y Magdalena, y de allí a los mercados mundiales, el desarrollo de Antioquia avanzará sobre sólidas bases. Café, ferrocarriles, carbón, hacen parte de ese mundo de la economía, ese mundo de la historia económica del departamento, que marcan esos elementos de pujanza, de desarrollo, de progreso como tal. Para esta época, la colonización prácticamente había llegado a su fin. Ya no había tierras para repartir, y los colonos que inmigraban debían emplearse como peones en fincas y haciendas. La acumulación de capital que se había iniciado con la minería y el comercio se completó con el cultivo y la exportación del café. La élite antioqueña estaba preparada para asumir su papel empresarial, para crear y desarrollar una importante industria y un sistema financiero y comercial autónomos, suficientemente competitiva como para atraer la inversión extranjera e insertarse así en los circuitos mundiales de la economía. Esta vez fue la agroindustria cafetera la que vino en ayuda de la industria. Los grandes hacendados cafeteros, pues sí, ahí que influyeron en el surgimiento de la industria manufacturera antioqueña, pero la idea que he sustentado yo, pues es que más que todo, el gran impulso surgió a partir de la trilla industrial. Además de otra cosa, en Antioquia había mucho más que en Cundinamarca o lo que llaman ahora el eje cafetero, peones y sirvientes. Sirvientes que muchas veces pues eran sirvientas, y como sabemos pues aquí la gran industria textil antioqueña, pues aparte de unos pocos artesanos pues que se encargaban del mantenimiento de la maquinaria, pues era empleo femenino, de mujeres que no eran cabeza de hogar. Entonces se montó pues con unos salarios sumamente reducidos. Ninguna industrialización, por incipiente que sea, puede desarrollarse sin tecnologías apropiadas. Adaptar a nuestro medio los avances de la revolución industrial europea fue uno de los empeños en que Antioquia se puso a la cabeza del desarrollo colombiano. Ingenieros ingleses y alemanes, formados en la prestigiosa Escuela de Ingeniería de Freiberg. El más importante de ellos y el primero, Tyrrell Moore, en 1828.
Él lo que traía era una nueva tecnología, molinos de pisones, ¿sí?, que facilitaban la trituración del mineral para luego someterlo a los procesos de amalgamación y de separación de metales. Tyrell Moore entonces va a formar una alianza muy fuerte con algunos empresarios, en especial el señor Pedro Vázquez Calle, con el que forman una compañía minera para elaborar las minas del norte de Antioquia. Esto va a permitir que él aporte unos conocimientos, una tecnología, y los capitalistas antioqueños aportan todo el dinero requerido para las inversiones de la minería. Pero los laboriosos europeos no solo se ocuparon de la explotación de las minas, unieron las nuevas tecnologías para la generación de energía con el potencial de nuestros ríos de montaña. Uno no puede entender la historia de Antioquia sin la importancia del agua y el recurso energético que significa el agua. Eso va a marcar una diferencia y eso lo aprenden a través de la minería. Esa combinación de un elemento natural, unos ingenieros que sabían, un pueblo apropiado, entonces va formando una industrialización que no existía en ninguna parte de Latinoamérica. La acumulación de capital que se había iniciado con la minería y el comercio se completó con el cultivo y la exportación del café. La élite antioqueña estaba preparada para asumir su papel empresarial, para crear y desarrollar una importante industria y un sistema financiero y comercial autónomos, suficientemente competitiva como para atraer la inversión extranjera e insertarse así en los circuitos mundiales de la economía.
puede entender la historia de Antioquia sin la importancia del agua y el recurso energético que significa el agua. Eso va a marcar una diferencia y eso lo aprenden a través de la minería. Los laboriosos europeos no solo se ocuparon de la explotación de las minas, unieron las nuevas tecnologías para la generación de energía con el potencial de nuestros ríos de montaña. En esas quebradas formaban cascadas para generar energía, empiezan a montar hornos y empiezan a hacer asadones de hierro, barras de hierro, instrumentos de hierro para la agricultura. Entonces vendían en una parte y en otra, en las regiones cercanas, y algunas expediciones se hacían a llevar los productos de esa industria primitiva a una parte y a otra, y era un negocio excelente. Entonces nace en Medellín unos principios de industria, esa combinación de un elemento natural, unos ingenieros que sabían, un pueblo apropiado, entonces va formando una industrialización que no existía en ninguna parte de Latinoamérica. Novedosos equipos para la minería fueron traídos aquí por técnicos extranjeros y luego fabricados en las primeras instalaciones de fundición que funcionaron en Antioquia. Vinieron ingenieros ingleses y alemanes que permitieron el impulso de la gran minería en Antioquia, particularmente la mina del Zancudo. Es que la mina del Zancudo tenía más de 1.000 trabajadores en 1890. Pues incluso parece que la mina del Zancudo ahí en Titiribí, para retener su fuerza de trabajo, les dio a sus mineros pequeñas parcelas. Que de pronto los pequeños parceleros independientes pues surgieron de pronto en esa zona a partir de ahí, de ese sistema de la mina del Zancudo. Y nos encontramos en el Escorial de lo que fue la hacienda de fundición de Titiribí en Sitio Viejo, el lugar donde inicialmente se pobló este municipio hacia fines de la colonia. Desde ese entonces se conocía la riqueza aurífera. Sin embargo, las legendarias vetas de Titiribí permanecieron prácticamente inexplotadas. La mina perteneció al francés Louis Girardot, padre de Atanasio Girardot, héroe de nuestra independencia. Y posteriormente fue adquirida por José María Uribe, un exgobernador, comerciante muy rico de nuestra región, quien buscó socios para conformar una gran sociedad minera y que recibió como nombre el Zancudo, la Sociedad Minera del Zancudo, que posteriormente se va a convertir en una de las empresas más importantes de nuestra región. En este proceso fue clave la presencia en Antioquia del inglés James Taylor Moore, uno de los pioneros de la producción minera en Antioquia. Fue él quien introdujo el molino de pisones y las técnicas de amalgamación para la producción de oro de beta. Cuando la mina del Zancudo es adquirida, o pasa más bien a manos de Carlos Corona Amador, la hacienda va a despegar mucho más, ya que era prácticamente un monopolio de Amador y sus socios. Esto va a permitir que la rentabilidad del negocio sea mucho mayor, y es donde Amador se convierte en uno de los hombres más ricos de Antioquia, y por lo tanto es lo que le permite a él llevar su vida de lujo, de derroche. En 1836, Taylor Moore recibe en concesión un extenso territorio sobre el río Cauca a la altura de Valdivia para establecer una colonia con pobladores europeos, agricultores, fabricantes, artesanos o mineros. Pero, pues, aquí los católicos antioqueños, pues,
les parecía horrible que hubiera una colonia protestante. Una colonia protestante en forma, pues ellos no se lo aceptaron, que era lo que estaba pensando hacer Tahirih el-Lumur en 1830. Así, la colonia europea de Valdivia murió antes de que el primer inmigrante llegara a América. Si esa iniciativa hubiera sido exitosa, quizás estaríamos contando otra historia sobre el desarrollo de las regiones antioqueñas. Pero la importancia de los aportes de los técnicos ingleses y alemanes resalta más si se tiene en cuenta que fueron muy pocos los que se establecieron en estas tierras durante el siglo XIX. En 1843 solo se encontraban en Medellín 23 extranjeros. En los 10 años siguientes solo llegaron otros 2, ambos alemanes, Guillermo Hansen, sastre, y Enrique Hosler, mecánico, ebanista y constructor. La industria uno no se la puede explicar como un mero factor económico de unos excedentes que generó el oro y el café. La industria necesitaba también unas generaciones capacitadas en resolver problemas técnicos y la mano de obra antioqueña la preparó el artesanado del siglo XIX. Uno no puede entender la industria sin todas esas generaciones que anteriormente de familia en familia fueron transmitiendo esos conocimientos y esas habilidades técnicas. Es necesario profundizar mucho más en esos carpinteros, en esos forjadores que construían herramientas, todas las herramientas de la colonización, las despulpadoras, etc. Ahí hay que hacer un trabajo importante de qué significó el artesanado antioqueño en el siglo XIX. Cuando se crean las primeras escuelas de artes y oficios en Colombia, una de las cuales y de las más sobresalientes fue sin duda la Escuela de Artes y Oficios de Antioquia, entre otras cosas porque contó con profesores alemanes, contó con profesores norteamericanos en ebanistería y con varios de estos migrantes que vinieron a las minas, ingenieros o técnicos altamente calificados que dictaron algunas clases y transmitieron sus enseñanzas. A la Escuela de Artes y Oficios incluso vinieron 2 o 3 ingenieros de la École Centrale de París. ¿Sí? Alrededor de 1865, 1870, en realidad van a salir de ella artesanos preparados para el mundo moderno, mecánicos, ¿sí? Torneros, que son la mano de obra calificada para las minas, que son la mano de obra además calificada para las fábricas. La Escuela de Artes y Oficios se orientó hacia un sector clave de nuestro desarrollo, los artesanos. Para 1880 en el Valle de Aburrá operaban 119 talleres artesanales especializados en toda gama de oficios indispensables para el desarrollo. Ebanistería, relojería, máquinas y herramientas, fundición, sastrería, dentistería, tejeduría. Del pequeño taller artesanal a la empresa organizada había solo un paso. Al fondo tenemos las ruinas de la Ferrería de Amagá, una empresa del siglo XIX que indiscutiblemente jugó papel importante en el desarrollo económico de Antioquia. Desde los tiempos de la colonia se hizo evidente la necesidad de producir hierro para fabricar las herramientas adecuadas para nuestra industria minera. Pero España siempre fue sorda a estos reclamos. Como es el caso de Moni Velarde, Juan Antonio Moni Velarde, que llega a la región antioqueña y propone de inmediato la posibilidad de establecer empresas productoras de hierro, pero no fue aceptado por la corona. Con la independencia, las condiciones cambiaron. Hombres con un amplio sentido empresarial como Benigno Martín Uribe y Pascasio Uribe reunieron el capital necesario para un proyecto de esta magnitud. Y nuevamente aparece el aporte de los extranjeros para el desarrollo de Antioquia. En el siglo XIX hay 2 momentos muy importantes, que son cuando llegan los extranjeros a fines de la década de los 20 del siglo XIX y cuando llegan los hijos de los ricos mineros que fueron a estudiar a Europa hacia 1850-60.
Antioquia tenía un afán inmenso de traer tecnología, porque los españoles habían sido miopes en eso y no habían dejado tecnificar la explotación del oro. La enseñanza de Tahir el-Moor fue fundamental para que aquí se produjera ese tipo de instrumentos, pisones, molinos, una cantidad de elementos vitales para la minería en Antioquia, que como todos sabemos ha sido el producto grande antes del café. Y con ello comienza a crecer Antioquia, comienza a establecerse un proyecto importante para el desarrollo de Antioquia, luego de la salida del general Pedro Justo Berrío de la gobernación. Pues llegaron otros, Antioquia se marginó en muchas oportunidades de la guerra, Antioquia creció enormemente y naturalmente con ello el aporte de la ferrería fue bastante importante. Hacia 1870 la ferrería de Amagá producía entre otros ruedas, turbinas, tubos y disponía de centros de distribución hacia todo el país. Lo cierto es que propiamente en el siglo XX, con mayor razón, empieza la ferrería a retomarse, a posesionarse más en el mercado. Se inicia el proceso ahora sí en serio de industrialización en Antioquia. Bueno, digamos lo que en todo Colombia, a pesar de todas las dificultades que se tuvieron finalizando el siglo. La guerra civil de los 1000 días, la pérdida del Canal de Panamá, el crack bancario, para resumir, una Colombia en crisis. Pero particularmente Antioquia no. Antioquia estaba muy bien económicamente, ya había ingresado el café como un producto importante de exportación. Antioquia se había convertido en la punta del iceberg en cuanto a las exportaciones y detrás de eso también está la ferrería, porque muchas empresas aparecen detrás de la industria cafetera, como las trilladoras y la ferrería aporta a las trilladoras, igualmente al resto de industrias. Muchos de los telares que fueron traídos en su momento a lomo de mula, la ferrería les aporta en partes. Años y años de rudo trabajo, generaciones de antioqueños austeros, familias que se proyectan en el tiempo, ancladas en una sólida ética del trabajo y en acendradas costumbres de la tradición cristiana. Esa riqueza humana de los paisas, sumada a la acumulación del capital por medio de la minería, el comercio, la ganadería y la agricultura, son los cimientos sobre los que se levantó la industria antioqueña. La famosa ferrería de Amagá o fábrica de hierro de Amagá, allí decía su gerente Pedronel Ospina en 1896, no podemos seguir la empresa sin maestros moldeadores, por ejemplo. Entonces tenían o que prepararlos en la misma fábrica, en la misma ferrería, o encomendar a la Escuela de Artes y Oficios que les preparara moldeadores. ¿Y moldeadores de qué? De partes y piezas de máquinas. Así que tenían que hacerlas, ¿sí? Y para ello la Escuela de Artes y Oficios fue, por así decirlo, la matriz de estas calificaciones modernas. La Escuela de Artes y Oficios iba camino a ser un tecnológico. Yo creo que de hecho lo fue. El ingeniero José María Villa, incluso fue el constructor del Puente de Occidente, fue rector de la Escuela de Artes y Oficios. Incluso le cambiaron el nombre de la Escuela de Artes y Oficios, se llamó Escuela de Artes y Maquinaria, ¿sí? Con una connotación ya moderna. Se dio la circunstancia que dos jóvenes Tulio y Pedronel Ospina, y por las vicisitudes de la guerra, a punto de ser fusilados en el Valle del Cauca, fueron finalmente embarcados en un vapor en Buenaventura y mandados a California. Estas son las casualidades históricas afortunadas, por así decirlo, porque los jóvenes Ospina estuvieron 4 o 5 años estudiando ingeniería de minas, ingeniería metalúrgica en la Universidad de California, y a su regreso sí Antioquia tuvo con quién fundar un programa, es decir, con ingenieros de minas graduados. Finalmente, en 1887 se abre la Escuela de Minas de Medellín. Antioquia entonces orgullosamente va a contar con su escuela de ingenieros,
Tiene los primeros graduados hacia 1895, pero por los cambios que se estaban dando a nivel internacional, la Escuela de Minas deja de ser hacia 1912 una simple escuela técnica de ingenieros de minas. Va a haber una orientación especial hacia los negocios. Anticipándose al crecimiento industrial que estaba a la vuelta de la esquina, la Escuela de Minas abre su programa de administración de negocios. Surge entonces, desde entonces, una especie de ingeniero administrador, más o menos desde la década de 1910. Individuo capaz no solo de tomar las fuerzas naturales, calcularlas y orientarlas hacia la industria, sino tener un sentido global de los costos. Nuevas generaciones de empresarios con una sólida formación académica asumen el liderazgo social de la región. La distancia entre las aulas de clase y los nuevos retos empresariales se acorta. La tesis de grado de Alejandro López se convertirá en el túnel de la quiebra. Un trabajo de estudiante sobre rutas urbanas para pasajeros se convertirá en el tranvía eléctrico de Medellín. Este espíritu se transmite a las empresas públicas, se transmite a las primeras fábricas, ¿sí?, que empiezan desde el pequeño tamaño, como Coltejer, por así decirlo. Ellos mismos fundan empresas, tesis de grado de los estudiantes de minas se convierten en empresas, por ejemplo, como Simesa, como Cementos Argos, son fruto de la labor paciente de sus profesores con los estudiantes, mediante pequeños ensayos que después se convierten en diseños de factibilidad, con socios capitalistas fundan estos emprendimientos, como se dice hoy. La Escuela de Minas entonces da un sentido de los negocios al antioqueño moderno. La fisonomía de Antioquia, desde el punto de vista de la hegemonía económica, tuvo como uno de sus elementos fundamentales la Escuela de Minas. No solo la Escuela de Minas, porque el Zancudo también fue una gran escuela, los ferrocarriles fueron otra gran escuela y la Universidad de Antioquia. Pero la Escuela de Minas dio el sentido definitivo y moderno hacia los negocios. La Escuela de Minas es la apertura hacia el mundo moderno, no solo de Antioquia, de Colombia. Lo mantengo como hipótesis, insisto, pero sin duda, sin esa escuela, Antioquia hubiera sido distinta. Llevado por su espíritu emprendedor, el empresario antioqueño orientó su iniciativa hacia las actividades financieras y bancarias para sacar provecho de las reformas liberales que se estaban produciendo a comienzos del siglo XX. Esas primeras experiencias en el azaroso mundo de las finanzas privadas iban a provocar fracasos, pero también lecciones que harían de los banqueros antioqueños símbolo de profesionalismo y eficiencia. ...1871... Antioquia, constituida como Estado soberano, está viviendo un momento de progreso y desarrollo general. Como una curiosa paradoja, el federalismo que había sido impulsado por los liberales y consagrado por la Constitución de Río Negro en 1864, hace posible que en Antioquia se instaure una hegemonía conservadora que duraría 14 años, hasta 1876. Pero si los antioqueños supieron sacar provecho del federalismo a escala nacional, no hicieron lo mismo en su propio territorio. Una vez consolidado el Estado soberano de Antioquia, Pedro Justo Berrío impulsó un conjunto de rígidas reformas centralistas. En medio de las convulsiones de la Guerra de los 1000 días, se fundaron en Antioquia 9 instituciones bancarias. En los 3 años siguientes hasta 1904, 10 de los 25 bancos que operaban en Antioquia se declararon en quiebra y fueron liquidados. ¿Cómo fue posible este formidable ascenso y la estrepitosa caída de la banca antioqueña? Los banqueros antioqueños habían jugado a la devaluación del peso frente a la libra inglesa, otorgando préstamos en moneda extranjera.
Pero las montañas de billetes emitidos por el gobierno de Bogotá para financiar la guerra civil produjeron el efecto contrario, la revaluación. Entonces se desató el pánico bancario. La crisis, que tuvo su momento más dramático en agosto de 1904, fue devastadora. Como fichas de dominó, los bancos en quiebra empujaron a la ruina a muchas casas de comercio, y con ellas se diluyeron fortunas acumuladas en décadas de austeridad. El siglo XIX termina en Colombia con una guerra devastadora, a la que sigue el caos económico. En Antioquia termina con la quiebra de su incipiente sistema bancario. Pero las bases del desarrollo estaban sólidamente implantadas, y Antioquia contaba con una clase empresarial capacitada para afrontar los retos del desarrollo. Ellos serían, en adelante, protagonistas de primera línea en el turbulento siglo XX. Así fue como al avanzar el siglo XX, Antioquia dejó atrás los estragos de la guerra, superó la primera crisis bancaria y emprendió el camino del progreso. Las bases estaban dadas: acumulación originaria de capital, una floreciente actividad cafetera, calificación del trabajo artesanal y apropiación de la ciencia y de la técnica por ingenieros y administradores. Se ha creado también un mito acerca de todo lo que ha sido el proceso de industrialización. Yo quisiera como mirar este proceso desde una forma distinta, no en cuanto a los beneficios económicos, sino lo que socialmente implicó para la vida de los hombres y las mujeres que tuvieron que enfrentar ese proceso de la industrialización, particularmente al papel que desempeñaron las mujeres, la fuerza de trabajo fundamental. Hasta 1930 van a ser las mujeres y los niños, que los hombres generalmente tenían trabajo, tenían acceso a un pedazo de tierra, pero las mujeres se quedaban en el campo sin qué hacer. La única posibilidad que tenían era el matrimonio. Entonces quedan una serie de mujeres jóvenes, sin ningún futuro económico, y son las que van a migrar a la ciudad atraídas por esa nueva oferta de trabajo desde 1905, sobre todo en el sector textil. Y no había una oferta de trabajo masculina que fuera importante. En cambio, estas migrantes jóvenes se convertían en una fuerza de trabajo muy apetecible para los empresarios que empezaban sus nuevas fábricas con una baja tecnología y que para poder realmente producir ganancias necesitaban de una intensidad de trabajo y de un trabajo muy mal remunerado. Entonces estas campesinas pobres que llegaban a la ciudad, que rompían sus lazos de solidaridad, sus lazos con la tierra, sus lazos con su tradición campesina, se convertían en una fuerza de trabajo muy importante y muy fácil de manejar, y fue realmente la fuerza de trabajo que se va a utilizar en este primer proceso de industrialización en Antioquia y en particular en su epicentro, que va a ser Medellín. A estas circunstancias se sumaba una ventaja adicional: las actitudes paternalistas que los nuevos empresarios industriales supieron mantener celosamente bajo las nuevas condiciones del trabajo asalariado. Pero no solo eso. La infraestructura de transporte estaba dando un salto desde los caminos de arriería y las turegas al moderno sistema de transporte férreo. El ingeniero Francisco Javier Cisneros, pionero de los ferrocarriles en Colombia, había sentenciado ya: sin vías de comunicación no puede haber progreso. 1914. En la mañana del 7 de marzo, los habitantes de Medellín escucharon por primera vez el pito estridente de las locomotoras a vapor. Arrastraba desde Barbosa el primer tren que llegaba a la ciudad. Ese día, el traqueteo de los vagones de carga y los coches de pasajeros se confundieron con las aclamaciones y la música de banda que saludaban el tren del progreso. Se llamó el tren del progreso porque le trajo a Medellín y al departamento de Antioquia ese optimismo de que a través del ferrocarril de Antioquia se iban a poder exportar sus productos que estaban en pleno auge de producción. El progreso se convierte así en la palabra clave que identifica las aspiraciones de los dirigentes antioqueños y con ellos de todo el pueblo antioqueño. Las empresas comenzaron a surgir poco a poco. En la primera década en Medellín, por ejemplo, vemos aparecer la
famosa compañía colombiana de tejidos, Coltejer, luego la fábrica de tejidos de Bello. Medellín, hacia 1916, junto con el área circunvecina, tiene unos 40-45 talleres y empresas industriales, cada uno de ellos con más de 10 trabajadores. Descolla en el panorama nacional, sobre todo en la producción de hilos, telas, en la producción de cigarrillos, en la trilla del café, en las imprentas, en las talabarterías. En el campo de las cervecerías tendríamos la cervecería antioqueña consolidada que funcionaba en Itagüí, tenemos la cervecería Tamayo y la compañía de gaseosas Posada Tobón, que es la que origina la fábrica aún existente llamada Postobón. Bueno, había otras fábricas muy importantes, como fábricas de fósforos y velas. Ustedes se imaginarán pues una población de unas 70.000 personas para esa época que no disfrutaban de energía, y además pues fábricas o talleres talabarteros, zapaterías, tostadoras de café, molinos, carpinterías, entre otras. El ritmo del progreso se incrementa. 1916. La ciudad cuenta con 13 automóviles y el empresario Ricardo Olano intenta crear la primera empresa de buses urbanos. Un gran visionario que, viniendo de Santo Domingo, con una formación prácticamente campesina, llega a Medellín, se vuelve comerciante y en sus viajes se da cuenta nuevamente de la importancia del transporte y trae 3 camiones para abrir el transporte en Medellín. Y es la primera compañía de transporte público que existe en la ciudad. Y con el peso de los camiones cargados empezó a reventar no solo las tuberías de abasto, sino los desagües de muchas viviendas, de tal manera que la compañía de transporte recibió demandas por todas partes y al final tuvo que archivar los buses y pagar un montón de reparaciones de las cuales él ni era responsable. Pero eso nuevamente muestra el espíritu emprendedor y empresario que eran los industriales y comerciantes de la época. 1917. Medellín cuenta ya con una empresa de teléfonos. La plaza de mercado está cubierta, tiene matadero y hay acueducto. 1920. Se crean las empresas públicas municipales, embrión de la actual Empresas Públicas de Medellín. 1921. El 20 de julio se inaugura la planta eléctrica de Piedras Blancas para satisfacer la creciente demanda de energía e impulsar el tranvía eléctrico que ese mismo día inició operaciones desde el Parque de Berrío. Con el tranvía la ciudad se extenderá en todas direcciones. Barrios obreros y zonas industriales irán delineando una ciudad moderna, emblema de una región que ve en los avances de su capital la prefiguración de su propio futuro. En aquella época el periodista lo hacía por vocación. El periodista se concebía a sí mismo como un apóstol. El periodismo era todo un sacerdocio.